No fue un sueño. No fue una paranoia. Lo vi con mis propios ojos. Su mano se movió sobre mi copa de champán con una precisión fría, como si lo hubiera ensayado 100 veces en su mente. Un pequeño sobre desapareció dentro de las burbujas. Él miró alrededor, sonrió a los invitados y se alejó como si solo hubiera acomodado una servilleta. Yo no grité. No lo confronté. Ni siquiera cambié mi expresión. Simplemente esperé. Cuando se dio la vuelta, intercambié nuestras copas. Y cuando todos levantaron su brindis, yo tomé agua. Él bebió el veneno que era para mí. Sonrió. Felicidades, hermanita, dijo en voz alta. Mi sorpresa está por llegar. 30 minutos después, su mano empezó a temblar mientras sostenía el micrófono. El proyector detrás de él se encendió solo. Una carpeta apareció. La verdad sobre la novia. Al principio, todos rieron pensando que era un video gracioso de la boda. Pero su rostro cambió. Se puso pálido. Intentó apagarlo, pero no pudo. Yo ya entendía algo. Eso no era el final del ataque, era el comienzo. 30 minutos antes de todo eso, yo todavía intentaba convencerme de que mi boda sobreviviría a la noche. Mi hermano, Tristán Hayes, era el hijo dorado de la familia. Encantador en público. Cruel en privado. Siempre el favorito. Siempre el intocable. Cuando yo gané una beca, él dijo que era por lástima. Cuando él destruyó el coche de mi padre, lo llamaron un error. Cuando heredé parte del fideicomiso familiar, él me apretó el hombro y susurró. Lo devolverás cuando falles. Nunca fallé. Y eso lo volvió más peligroso. Mi prometido, Jake, no conocía toda la historia. Sabía que mi hermano era difícil. Sabía que había tensión. Pero no sabía cuánto veneno había detrás de esa sonrisa perfecta. 3 días antes de la boda, Tristán me llamó. Estás construyendo una vida sobre atención robada. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Jake. Ese fue mi error. La boda fue en el rancho familiar en Texas. El mismo lugar donde crecimos. El mismo lugar donde aprendimos a fingir que éramos felices. La ceremonia fue perfecta. Demasiado perfecta. Jake lloró durante sus votos. Mi mejor amiga Lily me apretó la mano. Te mereces un día en paz. Por una hora, lo creí. Pero en la recepción, todo cambió. Tristán se transformó. Elegante. Controlado. Peligroso. Caminaba entre los invitados como si la boda fuera suya. Sonreía demasiado. Observaba demasiado. Y entonces lo vi. El bartender. No era de nuestra lista. Miraba a Tristán. Luego a mí. Luego al proyector. Lily se acercó. Tu hermano está hablando con el videógrafo. Miré. Tristán señalaba la pantalla. El videógrafo estaba confundido. Algo no encajaba. Y entonces lo hizo. Se acercó a mi copa. Su mano entró en su chaqueta. Un pequeño paquete. Polvo en las burbujas. Vi todo. Pero no dije nada. En cambio, cambié las copas. Silenciosamente. Pacientemente. Y esperé. La música de la recepción seguía, pero algo en el aire ya no era festivo. Era pesado. Como si la noche estuviera esperando su siguiente golpe. Yo caminaba entre los invitados con una calma que no sentía por dentro. Sonreía, respondía, saludaba, pero mi mente ya no estaba en la boda. Estaba en él. En Tristán. En lo que acababa de hacer. Lily se acercó a mí con el rostro pálido. Elise, tienes que ver esto. Su mano temblaba mientras me mostraba su teléfono. Un mensaje había sido enviado a un grupo familiar privado. Yo ni siquiera estaba incluida. El texto decía: pregúntenle a Elise a dónde fue realmente el dinero del rancho antes de que todos crean que es la novia perfecta. Debajo había una captura de un movimiento bancario. Mi nombre estaba rodeado en rojo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Pero cuando miré más de cerca, no era lo que parecía. El documento era real. Pero el contexto había sido borrado.
Era un fondo de reparación aprobado años atrás tras una tormenta en el rancho. Todo había sido legal. Todo estaba firmado. Pero Tristán lo había recortado. Y lo había convertido en un arma. Al otro lado del salón, vi a mi familia reaccionar. Sus miradas cambiaban. Las conversaciones se detenían. Los susurros crecían. Mi madre ya buscaba culpables sin mirar a Tristán. Siempre era así. Yo no corría a defenderme. No esta vez. Algo en mí había cambiado. La versión antigua de mí habría llorado. Habría explicado todo. Habría pedido ser creída. Pero esa noche. Yo ya había visto lo suficiente. Me acerqué a Lily. Envía eso a tu teléfono. Guarda todo. No respondas. No confrontes a nadie. Ella me miró confundida. Elise, ¿te está atacando? Sí, respondí. Pero no está improvisando. Hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Que esto está planeado. Entonces lo entendí. El veneno en la copa no era el único ataque. Era solo el primero. Tristán no quería solo lastimarme. Quería destruir mi credibilidad. Hacerme parecer inestable. Hacerme parecer culpable. Porque si yo parecía culpable, entonces el documento falso funcionaría. Y si el documento falso funcionaba, entonces el video del proyector terminaría de enterrarme. Era una estrategia completa. Fría. Calculada. Y peligrosa. Mientras tanto, él seguía sonriendo. Brindaba con los invitados. Recibía felicitaciones por mi boda como si fuera el director de todo. Cuando alguien me elogió, él ni siquiera me miró. Solo sonrió. Como si ya hubiera ganado. Entonces lo vi otra vez. El bartender falso. Hablando con Tristán. Un intercambio rápido. Un gesto nervioso. Algo no estaba bien. Tristán miró el proyector. Sus ojos brillaban. Demasiado seguros. Demasiado satisfechos. Y entonces murmuró. Solo mantén el archivo listo. Archivo. No video. No presentación. Archivo. Esa palabra me congeló. Porque no era improvisación. Era acceso. Era control. Era algo más grande de lo que yo había visto antes. Me alejé antes de que me viera reaccionar. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí ya había despertado. No miedo. No confusión. Claridad. 3 meses antes, el abogado de mi abuela había mencionado algo extraño. Accesos no autorizados al archivo del fideicomiso. Pensé que era un error administrativo. Ahora entendía la verdad. No era un error. Era preparación. Tristán no estaba reaccionando a la boda. La boda era su escenario. El evento que él había elegido para destruirme frente a todos. Mientras la música seguía, yo ya no veía invitados. Veía piezas. Movimientos. Pruebas. Errores. Y una sola conclusión. Esto no había empezado hoy. Cuando las luces se atenuaron, el salón entero cambió. Ya no era una boda. Era un juicio. Y el jurado eran todos. Tristán tomó el micrófono con una seguridad falsa, como si aún controlara la noche. He preparado algo especial, dijo. Su voz sonó ligeramente inestable. Algunos invitados rieron, sin entender que estaban a punto de ver algo peligroso. Detrás de él, el proyector se encendió. Y apareció la carpeta. La verdad sobre la novia. El primer clic. Una imagen recortada de una transferencia bancaria. El segundo clic. Una foto mía saliendo del despacho del abogado de la familia. El tercer clic. Una frase. Ella robó del fideicomiso del rancho. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se levantó a medias. Y Tristán sonrió. No quería hacer esto esta noche, dijo fingiendo dolor, pero no podía dejar que mi hermana iniciara una vida basada en mentiras. Mentiras. Esa palabra.
como si él no hubiera pasado la noche construyéndolas. Yo di un paso adelante. El silencio cambió. Páralo, dije. El DJ dudó. Tristán me miró, sorprendido. Delice, no te humilles más. Y he dicho que lo pares. El video se detuvo. Pero el aire no volvió. Porque ahora todos me miraban a mí. Caminé hacia el proyector. Si esto va a ser la verdad, dije, entonces mostremos toda la verdad. Lily se levantó de inmediato. Con manos firmes conectó un USB. Y la pantalla cambió. No había recortes. No había manipulaciones. Solo documentos completos. Firmas. Correos. Aprobaciones legales. Todo lo que Tristán había ocultado, ahora estaba expuesto. El rostro de mi padre cambió. Esa es mi firma. Sí, dije. Porque tú aprobaste todo. El silencio se volvió más pesado. Tristán intentó intervenir. Te están manipulando los documentos. Pero una voz interrumpió desde los altavoces. El abogado de mi abuela. Fría. Clara. Imposible de ignorar. Elise Hayes no cometió ningún robo. Los documentos mostrados por Tristán Hayes están incompletos y manipulados. El salón entero cambió de dirección. Ya no me miraban a mí. Ahora lo miraban a él. Y entonces dije lo más importante. Antes de que empezara todo esto, vi cómo mi hermano puso algo en mi copa. El silencio se rompió. Cambié las copas. Por eso él es quien está temblando ahora. Tristán perdió la sonrisa. Por primera vez. Y entonces todo comenzó a caer. El bartender falso fue identificado. El dinero rastreado. Los documentos revisados. La mentira ya no tenía dónde esconderse. Tristán retrocedió. Yo solo quería proteger a la familia. ¿Qué? Pregunté, ¿de tus propios fraudes? Su silencio fue la respuesta. El silencio en la sala ya no era normal. Era el tipo de silencio que aparece cuando una verdad demasiado grande cae sobre demasiadas personas a la vez. Tristán seguía frente al micrófono, pero ya no tenía control de nada. Su sonrisa había desaparecido. Su confianza también. Solo quedaba él, expuesto. El abogado de mi abuela terminó su intervención con una última frase. Se están investigando accesos no autorizados a los registros del fideicomiso en los últimos 3 meses. Esa frase cayó como una piedra. Mi padre se quedó inmóvil. Luego lentamente, giró la cabeza hacia Tristán. Dime que esto no es cierto, dijo con voz rota. Tristán no respondió de inmediato. Y ese segundo de silencio lo condenó más que cualquier palabra. Papá, yo podía arreglarlo. Su voz intentó romper el aire, pero ya nadie le escuchaba igual. ¿Arreglar qué? Preguntó mi padre. ¿Mi firma falsificada? ¿El dinero? ¿O esto? Mi madre estaba llorando. Pero no como antes. No era manipulación. Era shock. Era comprensión. Entonces dije la verdad completa. No fue solo el video. Intentó drogarme. Mostré la copa. Y por eso lo cambié. El salón explotó en murmullos. Algunos invitados se levantaron. Otros retrocedieron. La historia ya no era un drama familiar. Era un caso criminal. Tristán intentó moverse hacia la salida. Pero su cuerpo falló antes que la salida. Se tambaleó. El veneno que había preparado para mí, ya estaba actuando en él. Jaque se colocó a mi lado sin tocarme. Solo como una presencia firme. Un apoyo silencioso. Denise, la encargada del lugar, entró con el teléfono en la mano. Tenemos confesión grabada, dijo. El falso bartender había admitido todo. Pagos. Instrucciones. El cambio de bebida. Tristán miró a todos como si buscara una salida invisible. No entienden, yo lo hice por la familia. Mi padre dio un paso adelante. No. Lo hiciste contra la familia. Ese fue el punto de quiebre. Las puertas del salón se abrieron. La policía entró. Sin dramatismo. Sin ruido.
Solo autoridad. Tristán retrocedió. De esto es un malentendido. Pero nadie lo siguió. Nadie lo defendió. Y cuando lo sacaron, no hubo escena. No hubo victoria ruidosa. Solo el final de algo que llevaba años podrido. El salón no volvió a ser el mismo. Nadie sabía si aplaudir. Nadie sabía si llorar. Algunos simplemente miraban al suelo. Otros me miraban a mí, como si intentaran entender cómo alguien sobrevive a algo así sin romperse en público. Jake tomó el micrófono. Necesitamos unos minutos. Solo eso. Y me llevó fuera del ruido. Cuando la puerta se cerró, mi cuerpo finalmente cedió. No caí. Pero temblé. Como si todo lo que había sostenido dentro de mí por horas finalmente saliera. Lo siento, susurré. ¿Por qué? Preguntó Jake. Por esto. Por el día. Por todo. Él negó con la cabeza. Que este sigue siendo nuestro día. Y por primera vez, lo creí. Más tarde, la verdad siguió saliendo. Los documentos. Los pagos. Las pruebas. El plan completo de Tristán ya no podía ocultarse. No había versión alternativa. Solo hechos. Mi padre fue el primero en hablar en público. Tristán queda fuera de toda autoridad financiera del rancho. Mi madre no discutió. Por primera vez, aceptó. Esa noche la boda no fue perfecta. Pero fue real. Y eso fue más fuerte que cualquier perfección. Meses después, la gente seguía preguntando si lo perdoné. Yo siempre respondía lo mismo. Perdonar no es olvidar. Y no es volver a abrir la puerta. Jake y yo guardamos una sola foto. No la más perfecta. Sino la más honesta. La que se tomó cuando ya no quedaba nada que fingir. Y si algo aprendí esa noche fue esto. A veces la familia no se rompe cuando dices la verdad. Se rompe cuando alguien lleva demasiado tiempo mintiendo.